Hola, ¿cómo estás? Continuamos leyendo el primer capítulo del libro Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer, de la autora Yesenia Ten. Evita las consecuencias de ignorar lo que debes atacar. Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Ayn Rand. Su peso corporal es de 130 gramos aproximadamente y su longitud abarca no más de 10 a 15 centímetros. Pero pese a su diminuto tamaño, se le conoce como la máquina demoledora más poderosa del reino animal. Su nombre científico es la talpa europea y comúnmente se le llama topo común o europeo, una criatura capaz de dañar jardines, afectar cultivos y devorar raíces, pero que no es notada fácilmente debido a su sagacidad y al modo invisible como ataca bajo la superficie terrestre, en la mayoría de los casos pasando desapercibida, hasta que los daños causados producen el ineludible ruido que su silente presencia destructora logró ocultar. A algo semejante hace referencia la Biblia, al decir: atrapen las zorras pequeñas, atrápenlas, porque aunque pequeñas destruyen nuestras viñas que apenas están en ciernes. Cantares 2:15. ¿Te has sentido alguna vez frustrado por no ver el resultado de lo que con esfuerzo has trabajado, por no ver el fruto de lo que has sembrado, o por ver dañado el jardín que con dedicación has cultivado? Si es así, quiero edificar tu corazón, recordándote que las causas de esto pueden ser diversas, siendo una de las principales el hecho de haber sembrado encima de malezas. Antes de ser plantados, los terrenos deben ser sanados. Un terreno no sanado antes de ser plantado hace referencia a no haber hecho las cosas que hemos llevado a cabo con principios sólidos ni por motivos idóneos. La vida está basada en principios, y los principios no pueden ser quebrantados, sino que al actuar en contra de estos, quienes nos quebrantamos somos nosotros. Antes de ser plantada, la tierra debe ser preparada, limpiándole las malezas que, de no ser arrancadas, arruinarían la siembra que en ella pueda ser puesta. Es por esto que Dios siempre arranca las malezas antes de plantar y remueve los escombros antes de edificar. Plantar sobre malezas es semejante a edificar sobre una base incorrecta. Pero ¿qué hacemos cuando sembramos sobre un terreno que antes debimos haber limpiado? La sanidad de la cosecha siempre dependerá de qué tan determinados estemos en arrancar las malezas. Si la maleza es arrancada, la tierra estará preparada, y si la tierra está preparada, la cosecha será sanada. No podemos construir un gran negocio con dinero robado. No podemos edificar un matrimonio estable cuando la base de ese matrimonio fue una infidelidad en la que quebramos el corazón de alguien. No podemos esperar que Dios use nuestras manos para sanar cuerpos enfermos cuando continuamente herimos corazones con nuestra boca. No podemos esperar que nos vaya bien cuando hemos hecho diversas cosas para hacer que a otros les vaya mal. En conclusión, no podemos tener buenas cosechas en terrenos llenos de maleza. Por tanto, si le robamos a alguien, tenemos que devolver lo que le robamos. Si necesitamos pedir perdón, debemos pedir perdón. Si tenemos que arrepentirnos por alguna acción incorrecta o pecaminosa, debemos arrepentirnos. De lo contrario, sin importar lo mucho que nos esforcemos en plantar, las malezas siempre estarán ahí para ahogar todo lo que hayamos sembrado. En este punto, posiblemente pensarás: ¿pero no se supone que Dios ya me perdonó por lo que hice mal? Y la respuesta es sí, claro que te perdonó. Pero una cosa es el perdón de Dios y otra es buscar reparar el daño que hayas hecho a otros por causa de tu mala acción. De hecho, la Biblia revela que debemos pedir perdón a Dios y a los que hayamos agraviado. Pero además de pedir perdón,
nos corresponde restituirles por el daño que les hayamos causado. Por eso, cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Lucas 19, 7 al 9. Una cosa es el perdón de Dios y otra es buscar reparar el daño que hayas hecho a otros por causa de tu mala acción. Los topos no detectados arruinan lo que hemos cultivado. A diferencia de las malezas, que deben ser arrancadas antes de que la tierra sea sembrada, los topos atacan jardines y cultivos que pudieron haber sido trabajados sobre tierra sana. Pero por causa de descuido y distracción, estos roedores se introdujeron de forma imperceptible y causaron gran devastación al suelo de nuestra plantación. Pero para poder entender mejor los daños que los topos suelen hacer, observemos algunas de las cualidades que les caracterizan. Primero, debido a su diminuto tamaño, pueden pasar desapercibidos, haciéndonos creer que todo está bien, cuando en realidad ya han entrado y trabajan de forma activa para debilitar el suelo fértil de nuestras vidas. Segundo, para poder detectar su presencia, tendremos que inspeccionar continuamente nuestro jardín, porque la única señal que hay de que hay topas en él son los pequeños copos de tierra que han aparecido y que antes no estaban allí. Tercero, lo que subterráneamente devoran a simple vista sigue teniendo apariencia de estar bien, hasta que por causa de la destrucción silente que producen, la base se debilita y todo se comienza a deshacer. En tu vida personal, los topos representan aquellas cosas que sabes que han sido sacadas de orden y que si no atiendes a tiempo pueden causar grandes estragos y hacer que se pierda lo que con trabajo, dedicación y esfuerzo ya has edificado. Por esta causa, quiero instarte a inspeccionar tu jardín y cuidar todo lo que en cada una de las áreas de tu vida Dios te ha permitido construir. Detecta los copos de tierra expuestos y expulsa todo roedor que quiera destruir los frutos que Dios te ha dado, la gracia de poder producir. Detecta las señales y actúa antes de que sea demasiado tarde. Todo el que ha sido encargado de la plantación y el cultivo de una viña debe estar pendiente a ella, porque si no lo hace, es posible que ignore la presencia de los roedores, que al no ser atacados de una vez, por más grande y hermosa que sea la viña, se echará completamente a perder. Asimismo sucede con nosotros. Cuando nos permitimos ignorar las señales y hacemos caso omiso de las cosas que debemos enfrentar, corremos el gran riesgo de perder todo lo que nos hemos esforzado en edificar. La mayoría de las crisis de la vida no llegan de la noche a la mañana, sino que son resultado de copos de tierra que estaban allí, pero fueron ignorados. Excesos en los que al caer nos afectaron y en vez de corregir, nos enredaron. Relaciones de familia que cuando comenzaron a presentar fallos no fueron atendidas. Presiones a las que en vez de hacer frente, decidimos prender la huida, entre otras cosas más. Cuando nos permitimos ignorar las señales y hacemos caso omiso de las cosas que debemos enfrentar, corremos el gran riesgo de perder todo lo que nos hemos esforzado en edificar. Toma un momento y considera si en esta estación de tu vida puede haber algún topo infiltrado que pueda estar produciendo daños importantes a los que has edificado.
Y si lo hay, quiero que sepas que cualquier cosa que haya sido afectada puede ser restaurada si en vez de buscar culpables o tratar de justificar el descuido que has tenido, actúas responsablemente, reconociendo que fallaste y tomando la determinación de trabajar para reparar cualquier área de tu vida donde los topos se hayan metido. Algo también importante sobre estos pequeños pero muy peligrosos animales es que estudios realizados demuestran que no solo entran en propiedades removiendo tierra, sino también aprovechando brechas abiertas, como túneles que se encuentran en las casas, la tierra suelta de patios y jardines, ventanas dañadas de los sótanos, grietas en los cimientos, entre otros. De igual forma, los roedores que nos atacan identifican áreas débiles en nosotros, como distracciones, desequilibrios, descuidos y malas influencias que a veces nos ocupan aún por medios aparentemente inofensivos, como lo vemos, escuchamos y a lo que accedamos desde nuestros dispositivos. Los roedores también pueden representar personas cercanas a nosotros que nos incitan a hacer cosas incorrectas o para que dejemos de hacer las cosas correctas que estamos haciendo. Pero sin importar la forma como vengan, la presencia de estos no puede ser tratada a la ligera, porque la destrucción y congoja que nos traerán si permanecen será mucho mayor que el esfuerzo que debíamos hacer para sacarlos antes de que nos destruyese. Hay tres aspectos principales que obstaculizan el manejo correcto que debemos tener ante el ataque de roedores que llegan a nuestras vidas, y son: primero, el hecho de tomar las cosas a la ligera, confiados en un nivel de fortaleza o resistencia con el que muchos creen que cuentan, pero realmente carecen de ella. Segundo, la falta de carácter, que hace que nos inclinemos a buscar siempre la aprobación de otros y que vivamos para complacerles, aunque implique dañarnos a nosotros. Tercero, la dejadez y la falta de atención continua que nos hace descuidar lo que tenemos, olvidando qué tan importante como construir algo es esforzarnos en hacer que permanezca y que continuamente crezca. Toma un momento y piensa detenidamente con cuál de estos aspectos podrías de forma consciente o inconsciente estar batallando. Por favor, sé honesto y toma la firme determinación de hacer lo que tengas que hacer para cuidar no solo lo que eres ahora, también todo lo que serás si en vez de descuidarte, decides seguir desarrollándote y conquistar todo lo que puedas llegar a alcanzar. En otro orden, no te desenfoques mirando jardines y campos ajenos, sino dedícate a cuidar, cultivar y desarrollar tu propio terreno. Ponle vallado a tu esencia, que esa parte interna de tu ser que aunque no se ve, sostiene todo lo que sí puede verse. Lo que no se ve es más importante que lo que sí puede verse. Según la ciencia, los órganos que cumplen con funciones indispensables para la preservación de la vida en nuestro cuerpo son el cerebro, el corazón, el hígado, al menos un pulmón y al menos un riñón. Pero muy escasamente nos enfocamos en esto, a no ser que nos emitan una alarma que nos obligue a hacerlo. Más no pasa igual con las partes visibles de nuestro cuerpo, a las que constantemente le dedicamos toda nuestra atención. Cuando vemos una edificación, sin importar qué tan amplia, alta o hermosa sea, a menos que se trate de un arquitecto, ingeniero o alguien que desempeñe una función derivada de estas profesiones, no pensamos en el fundamento que la sostiene, sino en la parte visible de la misma,
que por causa de su forma pudiese llamarnos la atención. De igual modo, a menos que seas mecánico o algo relacionado a esto, un determinado vehículo puede resultarte muy atractivo por causa de su apariencia, confort o potencia, pero no por las partes internas que hacen que dicho vehículo sea capaz de funcionar. Sin embargo, la apariencia física de alguien no importará si sus órganos vitales han sido descuidados, porque la vida depende de ellos, y un cadáver sigue siendo cadáver, sin importar lo bien que pueda llegar a lucir. La altura, la amplitud y la belleza de una edificación no importará si los simientes de la misma no están firmes y fuertes, porque independientemente de lo lujoso o bien presentado que pueda verse, se desplomará fácilmente ante cualquier azote que le pueda venir. La apariencia, confort y potencia de un vehículo tampoco servirán de mucho si las partes no visibles del mismo están fallidas o carece de combustible que necesita para mantenerse en movimiento. Pero ¿te has dado cuenta lo fácil que caemos en la trampa de descuidar lo interno por poner nuestra atención solo en aspectos externos? Algunos se sorprenden e inquietan cuando se dan cuenta de que han gastado la mayor parte de sus vidas, recursos y energía en asuntos superficiales, como viajes, desarrollo de proyectos, negocios, entre muchas otras cosas que no necesariamente son malas, sino que no deben estar antes de las que son verdaderamente importantes. Es decir, el problema no es hacer estas cosas, sino descomponer el orden de prioridad que deben tener las cosas. El problema es sumergirnos tanto en asuntos superficiales que descuidamos los asuntos fundamentales, porque lo más importante de nosotros no es lo que vemos, sino lo que llevamos dentro. La verdadera efectividad de nuestras vidas no se mide por las cosas palpables y visibles que alcanzamos, sino por la base interna e invisible que desarrollamos para poder mantenernos firmes y sustentar todo lo que edificamos. Esa parte espiritual de nuestro ser, donde está constituido nuestro centro, donde se hallan los principios y valores que marcan el curso de nuestras decisiones, y nos provee de una riqueza inmensa, pero no externa, sino espiritual. Lo más importante de nosotros no es lo que vemos, sino lo que llevamos dentro. Evita a toda costa la ruina de tus plantaciones. Identificar y exterminar la presencia de los roedores que puedan hallarse en tus plantaciones evitará la ruina de tus cosechas. Y tener la parte interna de tu vida ordenada en base a las prioridades correctas te hará tener la solidez que necesita para estar firme en medio de cualquier tormenta. No es usual que las personas se inclinen a lo interno por encima de lo externo. Por eso es tan común ver cómo muchos que en algún momento de sus vidas tuvieron bellos jardines, lamentan lo que otro tiempo pudieron haber evitado. Si solo hubiesen prestado atención a las brechas abiertas, ventanas descompuestas y copos de tierra acumulados que descuidaron, y por descuidar terminaron arruinados. En medio de un mundo tan cargado y lleno de ofertas, distracciones y atajos, una de las más grandes batallas que tenemos es la de no dejarnos arrastrar por lo externo y poner siempre en primer lugar lo que debe ser primero. Pero esta batalla no solo vale la pena librarla, sino que debemos hacer todo lo que sea necesario para ganarla, porque las cosas que más valor tienen nunca deberían estar a merced de las que valen menos. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3.